¿Cómo reaccionar frente al caos? La Biblia enseña que desde que ingresó el pecado en el mundo, todo ha comenzado a degradarse poco a poco. El ser humano comenzó a degradarse, la sociedad comenzó a degradarse, la naturaleza misma comenzó ¿a qué? A degradarse. Desde la entrada del pecado en el mundo ha comenzado poco a poco y todo lo que en él hay a degradarse y a degradarse y a degradarse. Y en medio de esta historia, el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de los cielos, es un mensaje de esperanza en medio del caos. Entonces, si queremos saber cómo reaccionar en medio del caos, creo que es importante primero comprender cuál es el mensaje del reino de Dios, del reino de los cielos, para luego comprender cómo deberíamos actuar siendo nosotros ciudadanos del reino de los cielos. Y para esto permítame hacer una breve explicación de lo que es el reino de Dios. Esta palabra, el reino de Dios, se menciona al menos 68 veces en más de 10 libros del Nuevo Testamento. La frase el reino de los cielos se menciona al menos 32 veces únicamente en el Evangelio según San Mateo. Y ambas declaraciones, tanto el reino de Dios como el reino de los cielos, son simplemente variaciones lingüísticas para referirse a una misma idea. Esa idea es el reinado de Dios. El reino de los cielos se resume como esa esfera donde Dios reina y Él hace su voluntad. Ahora Dios, la Biblia enseña que desde el principio de la eternidad y hasta el fin de la eternidad, Dios sigue siendo Dios. Él reina con poder sobre todas las cosas. Cuando vemos la Biblia en el libro de Génesis, encontramos en el Edén el reinado de Dios manifestado. Luego la entrada del pecado al mundo y sucesivamente iremos viendo primeramente el reinado de Dios, habiendo escogido un pueblo, un reino teocrático. Luego el pueblo de Dios acercarse a Dios y decirle: ya no queremos que tú reines sobre nosotros, ponnos un rey como las demás naciones. Y entonces viene otro reinado a través de los hombres. Y en ese reinado, por medio del rey David, Dios les da una promesa. Y la promesa es que a través de la descendencia de David llegaría un rey que reinaría por la eternidad. Triste que en la historia bíblica vemos que desde que el ser humano reina, siempre el mundo fue más y más y peor y peor. Por eso es que cuando en el Nuevo Testamento Jesucristo viene a la tierra, el pueblo judío, o una gran parte de ellos, esperaban un reino terrenal. Esperaban un rey que venga en caballo y ponga en orden todo ahí en Roma y en el imperio que había. Pero cuando Jesús viene, Jesús es el reinado de Dios viniendo a la tierra. Y no viene con un reino terrenal, todo lo contrario. Viene a establecer un reino espiritual. El reinado de Dios a través de Jesucristo llega a la tierra de una forma extraordinaria para salvar a la humanidad, para vencer el poder del pecado, para vencer el poder de Satanás, para salvar al ser humano a través de un sacrificio extraordinario y para trasladar al ser humano del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Es a partir de allí que cuando Jesucristo asciende nuevamente a la diestra del Padre, el reino de los cielos se establece en el corazón de cada creyente. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, el reino de los cielos viene al corazón de cada ser humano y cada creyente se convierte en un ciudadano del reino de los cielos que se rige bajo los principios de la palabra de Dios, cuyo Rey eterno es el Señor. Pero es un reinado espiritual, el que Dios establece en el corazón de cada uno de sus hijos. Y durante este tiempo en la tierra, Dios gobernando en nuestro corazón, todavía veremos un mundo en decadencia, porque la Biblia dice que la maldad aumentará, las guerras aumentarán,
la violencia aumentará. Entonces, pastor, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el rey va a regresar por segunda vez. Y eso es conocido en las Escrituras como la segunda venida de Cristo, la bienaventurada esperanza del cristiano. El único que vendrá a la tierra a establecer la justicia verdadera es Jesucristo. El único que vendrá y establecerá un reinado verdadero, eterno, de justicia verdadera, es únicamente Jesucristo. Y Él viene por su iglesia. Mientras tanto, Él está estableciendo en el corazón de cada ser humano su reino, apartando un pueblo para sí. Pero un día tan cierto como estamos nosotros acá, así como la primera vez vino, la segunda vez también regresará. Y cuando Él regrese, la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Y Él establecerá un reino maravilloso, incomparable, eterno. Ahí entonces recién se cumplirá la promesa de un reino perpetuo por medio de la descendencia de David, el cual es Jesucristo. No es el hombre el que gobierna en la tierra en nombre de Dios. Es Dios que regresará a la tierra a establecer su propio reino con poder y con gloria. Tal es el reino eterno de Dios que Apocalipsis 21 dice que en ese reinado no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá maldad. Todas estas cosas habrán pasado porque Dios estará reinando eternamente y para siempre. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso? Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Segunda Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando el cristiano o cuando la persona se arrepiente y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, el reinado de Dios viene a tu corazón. Tú te conviertes, según la Biblia, en ciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. Y en un embajador de Dios en esta tierra con un propósito: reconciliar al mundo con Dios. Y es muy importante entender estas verdades, porque si no comprendemos cuál es la esperanza del cristiano, dónde es que se establecerá la justicia verdadera, quién es la que la establecerá, a veces nos equivocaremos en la vida. La Biblia nos enseña a que pidamos para que el reino de Dios venga. Y ese reino viene con Jesucristo, el Hijo de Dios. En este contexto, el Señor Jesucristo en Mateo 10:16 les dijo algo a los discípulos: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La versión del lenguaje actual traduce el pasaje así: el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Y quizá uno de los mejores ejemplos de uno de los embajadores de Dios en esta tierra en momentos de caos es Daniel, un hombre cuya característica fue intachable, pero un hombre que tenía claridad sobre quién era él en la tierra y se comportó a la altura de un embajador del reino de Dios. Mira, en algún momento de la vida tú tendrás que decidir a dónde perteneces, quién eres. Los hijos de Dios somos ciudadanos del reino de los cielos.
Nos regimos por una norma que se llama la Santa Palabra de Dios. Esta es nuestra regla de fe y de conducta y esperamos un reinado no terrenal, sino eterno, que viene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y el libro de Daniel nos presenta cómo deberíamos de comportarnos. El capítulo 1 de Daniel presenta al reino de Nabucodonosor, un rey pagano que manda a traer a Daniel, que estaba cautivo y llevado a Babilonia. Daniel es llevado a una nación que él no conoce, a donde no pertenece, como un extranjero. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, no te equivoques. Tu morada eterna no es aquí, es en los cielos. Y la Biblia dice que Daniel fue a un lugar, a una nación donde no pertenecía. Y cuando llega a esta nación, empezaron a imponerle cosas. Y el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sabes cuál fue la primera actitud que tomó Daniel? Y la actitud que todo hijo de Dios y embajador de Dios debe tomar frente al caos se llama fidelidad a Dios. Tú eres fiel a Dios cuando entiendes que Él es tu Señor. La palabra Señor en la Biblia es la palabra griega Kyrios, que significa Él es mi gobernante, mi rey, me debo a Él. Y Daniel sabía. Y cuando llegó y el contexto donde vivía trató de contaminarlo, lo primero que él hizo, ¿sabes qué fue? Proponer en su corazón no contaminarse con la inmunda comida que le estaban dando. Y hoy en día hace falta una iglesia, cristianos, embajadores de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, que propongan en su corazón no contaminarse con la miseria que el mundo nos ofrece, con las costumbres que el mundo nos presenta, con la inmunda comida de la violencia, del juicio, de la crítica, de la promiscuidad. Somos ciudadanos del reino de los cielos que hemos decidido vivir en santidad e imitar a Jesucristo. Y Daniel, en medio del caos, propuso, aún al costo de su propia vida, ser fiel a Dios aún en las cosas más pequeñas. Atraviesas un tiempo de problemas y de caos. Compórtate como un hijo de Dios y decide ser fiel a Dios. No negocies tus convicciones, no negocies la palabra de Dios, no negocies tu obediencia al Dios de la Biblia, porque un embajador del reino de los cielos representa a su Padre Celestial. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse y lo pusieron a prueba. Finalmente el verso 17 dice, el verso 17 dice, a estos 4 muchachos, Daniel y sus amigos, que decidieron ser fieles y no contaminarse, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Cuando tú decides en tu corazón comportarte como un hijo de Dios y ser fiel a Dios a pesar de las circunstancias que te rodean, hay alguien que te recompensará, porque tu fidelidad está puesta ¿en quién? En Dios. El capítulo 2 de Daniel continúa la historia. Ahora las cosas se pusieron un poco más fuertes,
Porque el rey Nabucodonosor un día se acuesta en su cama y de repente amanece turbado. Y cuando despierta dice, me he soñado con algo. Pero qué ocurrencia, no se acordaba con qué se había soñado. Entonces mandó a llamar a todos los sabios, astrólogos, magos del imperio para que le dijeran qué se había soñado. Mira, todo ese grupo de personas podían mentirle respecto a un sueño que Nabucodonosor contaría. Podían interpretar a su forma cada cual, pero decirle lo que solo él sabía que se había soñado, nadie. Y uno por uno comenzaron no podemos contarte, no podemos decirte, dinos el sueño y te diremos la interpretación. Pero Nabucodonosor no quería eso. Él quería que le dijesen cuál era el sueño. Entonces la ira de este rey se encendió y mandó sacar un edicto, capítulo 2 de Daniel, que todos los sabios, astrólogos y sus familias sean muertos, destruidos. Y el edicto salió. Y cuando el edicto salió históricamente, todos los sabios y sus familias corrieron patitas, ¿para qué te quiero? Huyeron por sus vidas. Pero Daniel era un ciudadano del reino de los cielos. Y Daniel hizo lo que todos los hijos de Dios tenemos que hacer cuando las cosas se ponen mal. Daniel fue, buscó a sus amigos y se puso ¿a qué? A orar. Mire lo que dice el texto bíblico. Luego, verso 17 del capítulo 2, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias a Dios. ¿Qué es misericordia? Es no recibir lo que mereces recibir. Y ellos fueron a pedirle a Dios misericordias del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. ¿A dónde deben correr los hijos de Dios cuando el caos llega, cuando la mala noticia sale? Si no es a los pies de Dios. Querida iglesia, hay una herramienta que es la herramienta más poderosa que el cristiano tiene. Y esa herramienta se llama oración. Lee la Biblia, estudia la historia. A través de la oración han sucedido cosas extraordinarias. Porque la oración es la herramienta que Dios les ha dado a los hijos de Dios, a sus hijos. Y Daniel sabía cuánto poder tenía la oración. Por eso Daniel no estaba ahí con sus carteles. Muera Nabucodonosor, ¿no? Daniel sabía dónde tenía que ir y fue a los pies de Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que podía hacer algo por su pueblo. Y Dios fue fiel en responder. Entonces Dios le reveló el sueño a Daniel. Y luego Daniel fue a buscar al rey y habló prudentemente. Oh Dios, cuánta prudencia nos hace falta hoy en día a los hijos de Dios. Prudentes como serpientes, mansos, sencillos como palomas. Y Daniel fue a buscar a Nabucodonosor y le dijo: oh rey, nadie en esta tierra puede revelarte lo que has soñado, pero existe un Dios, el Dios de los cielos, a quien yo sirvo, el cual te da la interpretación. Tú te soñaste con una estatua de oro, cabeza de oro fino, pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies hierro mezclado con barro cocido. Y mientras tú veías este sueño, rey, una mano que no era de hombre cortó una piedra y la lanzó. Y la piedra llegó a los pies de la estatua y la desmenuzó. Y entonces creció esa piedra y creció y creció. Oh rey, esta es la interpretación del sueño. Tú eres esa cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro imperio representado por la plata.
Y después se levantará otro representado por el bronce, Medo Persa, Grecia. Luego se levantará otro representado por el hierro, Roma. Y después de esto se intentará levantar un nuevo imperio, pero no se podrá unificar. Y en esos días una mano que no es mano de hombre lanzará una piedra, la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino verdadero de los cielos. Y Él reinará eternamente. Y el rey Nabucodonosor se sorprendió. Y entonces, verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel, solícito del rey, obtuvo que se pusiese sobre los negocios de la provincia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Daniel fue donde todos los hijos de Dios debemos ir. El momento de la dificultad, a los pies de Dios. Y cuando tú vas a los pies de Dios, Dios es poderoso para recompensarte. Por eso la palabra dice sobre la oración: no seas como los hipócritas que aman orar para ser vistos por los hombres. Ve a lo oculto, a lo secreto, y clama a tu Dios que ve en lo secreto, y tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará en lo público, porque para Dios no hay nada imposible. Alguien diga amén. Gloria al Señor. Pero la historia de Daniel continúa. Y ahora entran los tres amigos de Daniel, otros ciudadanos del reino de los cielos. Esta vez el rey Nabucodonosor se envaneció y mandó construir una estatua de oro, ya no solo la cabeza, el todo de oro. Y sacó un edicto para que todos se postrasen y adorasen la estatua de oro. Y estos todos involucraban a Daniel y sus amigos. Y el que no se postrara, el decreto decía que iban a ser arrojados al horno de ¿qué? De fuego. Verso 13 al 18 del capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que se trajese a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni idolatráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del árpala, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en el medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabes qué se llama eso? Confianza. Daniel y sus tres amigos, cuando las cosas se pusieron feas, cuando el edicto para ser echados al horno de fuego se dictó, ellos pusieron su confianza en Dios. Ellos sabían que Dios era Rey de reyes y Señor de señores. Ellos sabían que Dios era capaz de protegerlos aún de la llama.
Pero si no los protegía, ¿qué dijeron ellos? De todas maneras, vamos a seguir siendo fieles a Dios, porque los ciudadanos del reino de los cielos siempre, siempre somos fieles a Dios. Entonces el rey con gran ira mandó a calentar 10 veces el horno y mandó a que se echase ahí a los 3 amigos de Daniel. Y cuando los echaron, la gente que fue a botarlos se murió porque el calor era demasiado extremo. Pero de forma interesante, en medio del horno, allí estaban 4. Y el rey dijo: ¿qué es esta locura? ¿No eran 3 los que eché? ¿Qué hacen 4 allí? Y es que Dios había enviado el ángel de Jehová, a su ángel, para proteger a aquellos que en él confían. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre que pone su esperanza y su confianza en Jehová, porque Él puede librarlo. Aunque andes en medio de valles de sombras y de muerte, dice: no temeré, porque la vara y el cayado de mi Señor me guiarán. Él me protege como la gallina protege a los polluelos. Él es mi cobertura, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Aunque pase por las aguas no me mojaré, y si por el fuego la llama no arderá en mí. Eso se llama confianza en Dios, dependencia de Dios. Tú no encontrarás a Daniel armando una revuelta contra Nabucodonosor. Bueno, hay que armarnos aquí, ya se pasó. Yo sé quién es mi rey, yo sé a qué reino pertenezco, yo sé cuándo mi rey establecerá justicia, yo sé dónde pasaré la eternidad, yo sé que he venido a esta tierra a ser un embajador, un ministro de paz, para hacer que las personas se reconcilien con Dios, para presentar un evangelio que salva. El mensaje del evangelio, querida iglesia, no consiste en cosas terrenales, pero al de mente carnal le gustan las cosas terrenales. El hombre anda tan enamorado del mundo que se olvida dónde va a pasar la eternidad. Anda tan enamorado del mundo que hace tesoros en la tierra. Y Jesús dice: no hagas tesoros aquí donde el orín y el moho y la polilla destruyen. Haz tesoros en los cielos, donde no se corrompe. El mensaje del reino de los cielos. En medio del caos, estos, vamos a llamar 3 embajadores de la ciudadanía celestial, actuaron como hijos de Dios, siendo fieles a Dios, usando la mayor herramienta que tenían en la mano, que se llama ¿qué? Oración. Y en tercer lugar, poniendo su confianza plenamente en Dios. Y Dios, en todas las oportunidades, ¿saben qué hizo? Lo honró, lo protegió, lo cuidó. Los hijos de Dios hemos sido llamados a presentar un mensaje de salvación. Hemos sido llamados a traer un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, y no una esperanza terrenal, una esperanza eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Hay personas que han empezado a tergiversar la Escritura desde hace ya muchos años y hacerle creer a los cristianos que los cristianos son los que tienen que llegar a establecer el reino de Dios en la tierra y Jesús venir a un reino establecido. Mentira del diablo, porque la Biblia dice que la maldad aumentará a pesar de nuestros esfuerzos. Y no digo que hay que cruzarse de brazos, hay que honrar a Dios, hay que contribuir, pero eso no detendrá que la profecía se cumpla. Un día estará tan mal la situación que por eso Jesús regresará a poner un alto a la maldad, a la injusticia y al mismo Satanás para reinar eternamente. Ese es el mensaje del reino de los cielos. Un mensaje donde el que gobierna se llama Jesucristo y Él vendrá.
Pero mientras Él viene nos dejó una tarea. Por eso el Evangelio, los 3 evangelios dice, vayan y hagan ¿qué cosa? Prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos, porque esa es la única forma en la que podemos establecer el reino de Dios en el corazón de las demás personas. Un pueblo escogido para Dios. La predicación del Evangelio es la misión de la iglesia. Y es muy importante comprenderlo. La iglesia, querida iglesia, a lo largo de la historia, valga la redundancia, cuando el Señor la fundó, en el libro de los Hechos, la iglesia siempre fue una institución espiritual, apolítica. ¿Por qué crees que los discípulos no se levantaron contra César? En el tiempo de Jesús estaba el gobierno romano también. Habían los celotes que querían derrocar al gobierno romano. Habían el otro grupo que querían favorecerse con el gobierno. Jesús no pertenecía ni al uno ni al otro, porque su reino no era de esta tierra. Él vino a presentar algo más glorioso que un miserable gobierno terrenal. Él vino a presentar un reino eterno y poderoso con Cristo Jesús en la gloria. Y Él vino con el poder de Dios a salvarnos y a sacarnos, dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y luego los apóstoles no hicieron cosa diferente. Los apóstoles se enfocaron en hacer algo: predicar el mensaje del Evangelio. ¿Y el mensaje del Evangelio cuál era? Arrepiéntanse y reciban a Jesucristo como el Señor, el Kyrios sobre su vida y su único Salvador. Y luego vivan como hijos de Dios hasta que Él los llame a su presencia o hasta que Él regrese. Y sigan y sigan y sigan predicando el Evangelio. Y así la iglesia gloriosa comenzó a levantarse con poder y con gloria. Estamos pasando tiempos difíciles. Pídele Dios sabiduría para comportarte como un hijo de Dios, para comportarte a la altura de un embajador del reino de los cielos, para en medio del caos decidir ser fiel a Dios, para en medio de las problemáticas decidir doblar tus rodillas delante del que puede hacer algo, del que puede cambiar las cosas. Decide confiar en Dios, el que realmente puede guardar tu vida, y vive una vida victoriosa porque Cristo está reinando. Desde el momento en que nos enteramos de la situación actual, la iglesia se levantó en oración. Actualmente tenemos más de 150 personas que están orando las 24 horas del día, pero están orando porque haya paz en nuestra ciudad. Alguien me dijo: pastor, ¿por qué no estamos saliendo a las calles a orar y adorar como otras iglesias lo están haciendo? Lamentablemente, porque han habido grupos que han hecho publicaciones diciendo que se está convocando a la iglesia cristiana para salir a protestar a las calles, a orar y adorar y ayunar como medida de protesta hasta que el gobierno actual salga. Mira, querido, orar es algo maravilloso, ayunar es algo que hay que hacer, pero politizar algo que es espiritual de ninguna forma. Por eso estamos orando en este momento en nuestras casas y en la iglesia y clamando a Dios, porque la iglesia tiene una posición apolítica. No favorecemos ni al uno ni al otro. Tenemos un rey, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey verdadero. Él tiene control y dominio. Él pone reyes y quita reyes. Dice la palabra de Dios que toda autoridad la pone Él. Él tiene control. Ahora, si tú pensaste que Dios perdió el control, anda.
trabaja, lucha. Pero la Biblia dice que Dios sigue teniendo el control. Por eso nos comportamos como hijos de Dios. Pero sí sabemos que hay que hacer algo urgente. Y es continuar predicando. Porque el problema del ser humano no radica en tu entorno, radica en el corazón del hombre. Cuando el reino de Dios llega al corazón del ser humano, el evangelio de Jesucristo renueva la mente, cambia tu forma de ver y de pensar, y eso produce cambios realmente maravillosos. Nuestra misión es predicar el evangelio. Salvación es manifestar a Jesús en nuestras vidas. Anda, pregúntate. Siempre pregúntate esto: ¿qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? Jesús sabía que había venido a la tierra, y los hijos de Dios también debemos saber para qué hemos venido a esta tierra. Amén. Diga conmigo: mi ciudadanía está en los cielos. Soy ciudadano del reino de los cielos, embajador de Dios. Corintios dice, como si Dios mismo rogase a través de mí: reconciliaos con Dios. Dignifica a Dios en todo. Pon tu mirada en lo eterno y dale gloria a Dios en todo lo que hagas. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pueda pasar. La Biblia enseña que Dios honra a los que le honran. Y como embajadores del reino de los cielos, en medio de una crisis, hemos aprendido de un hombre como Daniel a que tenemos que aprender a ser fieles. Sé fiel a Dios. Un dicho antiguo decía: primero Dios, luego lo demás. Primero Dios. Es que a mí me están obligando a hacer cosas malas. Primero Dios. Es que tengo que negociar mis convicciones. Primero Dios. Honra al que merece honra. Fidelidad al que merece fidelidad. Me están obligando a mentir. Primero Dios. Me están obligando, no tengo escapatoria. Primero Dios. Porque Dios honra a los que le honran. También aprendimos de Daniel que el arma más poderosa que Dios te ha dado como hijo de Dios, ¿qué se llama? Oración. Triste que aún cristianos menosprecian la herramienta más poderosa que el cristiano tiene. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia no se organizó para ir a tumbar la puerta a patadas. La iglesia se puso a orar y Dios mismo abrió las puertas de la cárcel. Dios primero. Vida cristiana es vida espiritual. Dios manifestándose, el ser humano creyendo en Él. En medio de los conflictos, Moisés, ¿qué hacía? Oraba. Jesús, aún dentro de la prueba más grande, la cruz, ¿qué hizo? Oró. Cuando Pedro, el hermano Frigosita, decían por ahí, sacó la espada para cortar la oreja, pensando que así estaba marcando diferencia. Jesús no. Jesús oró. Dios mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo de Dios con entendimiento. Aún la Escritura dice: oran y no reciben porque están pidiendo mal. Pidan conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién sabe qué es lo mejor para tu vida? Dios. ¿Quién sabe qué es lo mejor para nuestra nación? Dios. Nos creemos más sabios que Dios.
Pensamos que Dios tiene que moverse a nuestro libre capricho y conveniencia, a una ideología. Pero Dios primero es soberano. Por eso hemos estado clamando: Dios mío, haz siempre, ¿qué cosa? Tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esa voluntad quiero para mi vida y anhelo para el mundo entero. La voluntad de Dios. Porque Él nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y Daniel fue a orar. Anda, ora. Las más grandes batallas siempre los cristianos las hemos ganado de rodillas. Siempre. Aunque hemos sido menospreciados por eso, siempre. Pero es que entendemos cuál es nuestro manual de procedimiento. Entendemos que Dios nos dijo: tienen problemas, hagan oración, acérquense a Dios. Dios es poderoso para obrar mucho más abundantemente de lo que piensan o pueden entender. Acérquense confiadamente. Pedid y se os dará. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quieres hacer una diferencia? Empieza a clamar y orar. Y verás cómo Dios se va a glorificar. Y tú lo sabes, no es primera vez como iglesia que afrontamos algo así. Y Dios nunca nos ha defraudado. Ora, clama a Dios. Es el tiempo de orar. Y no lo hagas para que los demás lo vean. Hazlo porque realmente confías en Dios. Hazlo porque realmente crees en su poder. Hazlo porque realmente sabes a quién estás acudiendo. Y tú verás cómo Dios sabrá recompensar esa oración. Y finalmente vimos en Daniel que a pesar de cualquier situación decidió mantenerse fiel, confiando en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito aquel que confía en Jehová. Su salvación, dice Dios, de mí vendrá. Podrá vivir confiadamente el hombre de paz. No tendrá miedo a las malas noticias. Su generación será bienaventurada en esta tierra. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová. Con razón, cuando esos 3 jóvenes fueron lanzados al horno para burla del mundo, apareció el Todopoderoso para librarlos. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Anda, pon tu confianza en Dios. ¿Eres cristiano? Pon tu confianza en Dios. ¿Eres hijo de Dios? Pon tu confianza en Dios y pídele sabiduría. Cada uno afronta diferentes situaciones en la vida. Todos afrontamos diferentes escenarios, pero ¿sabes algo? A todos la Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios le otorgará en abundancia. Y luego también dice: y esta sabiduría que viene de lo alto no es como la sabiduría carnal, que lo que produce es contiendas, peleas, riñas, pleitos. No es así. Dice: la sabiduría que proviene de los altos es pura, santa, amable, totalmente diferente. Hay una gran diferencia. Como tu pastor te aconsejo: busca a Dios si realmente dependes de Dios. Pídele consejo a Él si realmente dependes de Él. Pídele que te dé sabiduría si realmente Él es tu Señor. Ahora, si quieres hacerlo a un lado,
es tu decisión. Pero los hijos de Dios aprendemos a depender de Dios y a comportarnos como hijos de Dios. Nuestra nación necesita que oremos porque haya paz y que Dios se encargue, que Él dé las salidas y las soluciones. Él es más sabio que todos nosotros aquí reunidos. Que Él obre a favor de nuestro país. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.